13:03 en la República del Paraguay, 23 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes este espacio informativo en la primera edición a través de C9N, el canal de noticias más importante de la República. Temperatura bastante agradable. De hecho, Meteorología anuncia que tendremos temperaturas frescas a frías muy temprano y a la noche, y durante la jornada, jornadas cálidas con temperaturas bastante importantes por la aparición del sol. Pero bueno, vamos a hablar de eso ya en instantes porque Angie nos va a presentar los datos del tiempo. Hoy, martes 27 de abril, ahí está, así se presenta el tiempo. Jornada soleada muy agradable, pero no hay que descuidarse si usted sale temprano o va a regresar muy tarde esta noche. Llévese un abrigo porque cuando caiga el sol la temperatura volverá a bajar. Hola Angie, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. El saludo también a todos nuestros televidentes. Asimismo es llegando ya este día martes. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. ¿Qué les parece? Vamos rápidamente ya con los datos actuales del tiempo. Y atención porque tenemos esta térmica de 23 grados, el cielo que se encuentra despejado, sensación térmica también similar, la humedad del 46% y velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector sureste. ¿Cómo continúa esta tarde, noche y madrugada? Ya cesaron las lluvias, sí, al menos para eso ya estamos un poco más tranquilos, pero atención porque se anuncia nuevamente un descenso importante para noche y madrugada. Específicamente vamos a llegar a esta térmica de 12 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya mañana. Atención, parcialmente nublado para los próximos 4 días. Para mañana miércoles, ya mitad de semana, la mínima de 12, la máxima de 24 grados. Para este jueves, mínima de 13, máxima de 23. Vamos a ver cómo va a estar el próximo fin de semana. Para este viernes específicamente, la mínima de 14, la máxima bastante agradable de 27 grados. Y para el sábado, mínima de 17, máxima de 29 grados. A ver, les presentamos también nuestra placa de cotizaciones de esta jornada de martes. Y atención, vamos primeramente a ver cómo cotiza el dólar. En la compra, atención, se encuentra en la baja. La compra y la venta. La compra en 6.380 y en la venta 6.480 guaraníes. Vamos a ver cómo cotiza el euro. En la compra se mantiene en 7.000 y en la venta 7.800 guaraníes. Cómo cotiza hoy el peso argentino. En la compra se mantiene en 42 y en la venta 52 guaraníes. Finalmente vamos a ver cómo cotiza el real. Se mantiene en la compra en 1.060 y en la venta 1.170 guaraníes. Ya me vacuné, gracias, muy bien, me siento contento, demasiado bien, estoy contento. Que vengan a vacunarse, muy importante es. Desde hoy estamos en paz, con un poquito más de tranquilidad, gracias a Dios. Y esa confianza la vacuna, le operaré y más bien vacunarse. Bueno, ahí están los abuelitos que hoy pudieron vacunarse en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. De hecho, ya la gente de Salud Pública habilitó para aquellos de 75 para adelante para la inscripción. Y más adelante van a recibir el mensaje donde les va a indicar dónde y cuándo se van a vacunar. Pero acompañamos esta jornada. Feliz para muchos abuelitos en recibir su primera dosis. Asimismo es también la manifestación por parte de autoridades sanitarias que está preocupando realmente la baja cantidad de inscriptos hasta el momento de adultos mayores. Pero ya todos los detalles tiene nuestra compañera Fernanda Chamorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angie? Carlos, el saludo también para todos los televidentes. Estamos siguiendo la jornada de vacunación, ahora intentando conversar también
con la viceministra Lida Sosa, que acaba de llegar aquí también a verificar cuáles son los puestos vacunatorios que se están teniendo en este sector, en el Hospital Materno Infantil de Trinidad específicamente. Están haciendo las verificaciones correspondientes, fueron por este sector, ya rodeando prácticamente lo que es el hospital. Vamos a ver si es que en algún momento podemos llegar a alcanzarles. Está visitando y recorriendo los puntos vacunatorios aquí de este centro, llegando también a otro de los sectores. ¿Cuál es el problema principal que llegamos a ver aquí, Carlos, Angie y televidentes? La situación con gente que no se agendó, no tenía el agendamiento previsto para hoy específicamente, y que después de eso llega aquí y se le está proporcionando la vacuna. Algunos de ellos que están aquí ya llegando, intentando guardar distancias, una gran cantidad de, en este caso, vehículos también que están en las afueras. Vamos a intentar conversar con ellos este recorrido que está haciendo la viceministra Lida Sosa y también con el director del hospital aquí del Materno Infantil de Trinidad. Vamos a ver si es que va a dar algún tipo de declaraciones. Un recorrido bastante rápido el que hizo la viceministra en este caso, viendo también cuál es la situación con las largas filas de vehículos que se tiene allá. Viceministra, ¿podemos conversar un momentito? Hacer el recorrido y después ya estoy con ustedes, ¿sí? Por favor. Ahí está haciendo el recorrido y dicho sea de paso nada más, quiero mostrarles aquí la gran cantidad de vehículos y ustedes me van a decir, pero todo esto es para vacunarse. Sí, toda esta cantidad de vehículos es para vacunarse o son los que vienen finalmente para recibir la vacuna contra COVID-19 desde diferentes puntos. Lo que les decía, el problema principal es la falta de organización que se está teniendo, porque muchos llegan sin tener el agendamiento previsto para hoy. Ese es el problema principal que se está registrando. Están mencionando que de igual manera están también haciendo la vacunación a aquellas personas. Por eso es muy importante que se registren, pero también que participen y estén viendo pendientes de que el agendamiento sea para hoy. Vamos a intentar llegar hasta ese punto finalmente otra vez para poder ver cuál es la respuesta que tiene también la viceministra, porque son Angie, Carlos y televidentes, o es una fila de 400, 500 metros, o yo me atrevería a decir que incluso más ya a estas horas, de personas que están llegando hasta aquí, hasta el Hospital de Materno Infantil de Trinidad. Es importante reiterar esto del agendamiento, que es sumamente importante, porque de lo contrario lo que hace es dificulta el sistema de vacunaciones y genera también un cierto caos, porque la gente va, igual exige, presumo que igual la vacunan, pero bajo ese criterio el resto de la gente va a hacer lo mismo. Va a decir, no, pero igual se nos vacuna, si no nos agendamos, vamos. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo ideal sería que la gente se agende, que espere recibir el mensaje donde le indica el lugar y el día que le va a tocar la vacunación y ahí asistir. Simplemente para, obviamente, mejorar el sistema y que no haya ese caos que a veces se da ante esta situación. Ok, dale. Exactamente, ahí está la viceministra. Veo que hay un fuerte dispositivo ahí de gente que está vacunando. ¿Cómo es? Porque no estoy viendo. Sí. Ese es el sitio donde están los vehículos. Los vehículos, exactamente, porque están aplicando dos modalidades, en este caso, compañeros y televidentes. Están aplicando dos modalidades. Por un lado, los vehículos que están llegando con personas que no se pueden bajar, por ejemplo, del auto, ya personas mayores que están aguardando cada uno de ellos en sus vehículos. Sí. Hubo casos, testimonios de hace minutos nada más que me decían, esperamos 2 horas y media afuera, en la fila. Ese es un dato no menor, por ejemplo. Acá también están aguardando otros más. Hola, doña, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Podemos hablar un ratito con usted? ¿Qué tal? ¿Va preparada para la vacuna? Esperando el turno después de la larga cola. ¿Cuánto más o menos esperaron, doña?
Una hora. 1 hora y media por ahí. Sí, pero se comprende, no puede ser muy rápido porque cada una tenemos el tiempo. Estar aplicando la vacuna, ellos tienen que llenar también un formulario para ir viendo cuál es la situación, en donde ellos también confirman que están de acuerdo con recibir la vacuna, ponen su firma, su número de cédula. Vamos a ver ahí para... no sé si está con muchas ganas de hablar la viceministra Lida Sosa, pero vamos a... ¿Se puede, viceministra? Bueno, la situación principal que tenemos aquí es mucha gente que sin agendamiento está viniendo a vacunarse. Sí, hay gente que está viniendo sin su agendamiento, ¿verdad? Pero de todas maneras igual el hospital está haciendo todo el esfuerzo para darle respuesta, considerando que son, ¿verdad?, adultos mayores y que también la gente, muchos tal vez están pidiendo permisos en sus trabajos para poder, pero es una excepción que estamos haciendo hoy. Queremos reforzar la comunicación de que por favor esperen sus agendamientos, que el estar registrado, el inscribirse en la plataforma no significa que ya pueden acudir para su vacunación. Lo que pretendemos es justamente evitar la espera innecesaria, que todo sea más ordenado, evitar las aglomeraciones y también el tiempo de espera, ¿verdad? Y eso nos permitirá a nosotros también tener un control sobre el stock de vacunas. Pero les pedimos a todos que por favor esperen su mensaje de agendamiento, o si no también pueden consultar en la página web, si es que ya les toca, por algún motivo no estén recibiendo su mensaje de texto, que puedan ir consultando, que los familiares vayan consultando si es que ya están agendados, para que puedan avisarle en qué lugar y qué día y qué hora es su vacunación. Estamos tratando de dar respuesta de todos modos al que viene, considerando que son personas adultas mayores. ¿Desde mañana se va a respetar, digamos, esa inscripción? Sí, desde mañana queremos respetar esa inscripción. Le pedimos también a ustedes, comunicadores, que nos ayuden con el mensaje de que esperen las personas que están inscritas su agendamiento, su mensaje de cuándo, qué día y en qué lugar les toca su vacunación. Es decir, viceministra, mañana la gente mayor de 75 años que no esté agendada para el Hospital de Trinidad no se va a vacunar, si es que viene. Sí, vamos a respetar el agendamiento. Les pido por favor de que tratemos. Tenemos en este momento la cantidad de vacunas como para llegar a este grupo etario de la población. Les va a tocar, no se desesperen. Miren que son pocos, tenemos un promedio de 55.000, si mal no recuerdo, agendados en este grupo, inscritos en este grupo etario. Les va a tocar a todos los que se encuentren en este grupo etario, que se encuentren registrados. Son pocos y entendemos que tienen ansiedad por vacunarse, pero les va a tocar. Lo que queremos es de que todo sea de manera ordenada y que no esperen mucho tiempo. ¿Esta situación se repite también en otros lugares, doctora? Sí, se está repitiendo también en algunos otros lugares y de la misma manera estamos tratando de dar respuesta. Ahora, el tema de la vacunación a personas que ya fallecieron, ¿qué pasó ahí? ¿Se va a investigar ya penalmente también? Sí, de hecho ya hemos tenido algunas que otras denuncias en algunas instituciones. Hemos hecho la investigación necesaria, solicitado la documentación que avale la persona, o sea, que estas personas realmente fueron las que se vacunaron, ¿verdad? Por lo que figuraban, algunas con mucha edad y otras que ya también habían fallecido, y resultaba que al devolver el consentimiento, al remitirnos la copia del consentimiento informado, fueron errores de tipeo, errores humanos que hicieron que en el momento del cargado se apretó mal un número en el momento del cargado y en eso ya cambia el número de cédula. Entonces en el registro figura una persona, pero realmente la persona que firmó el consentimiento informado es la persona que fue vacunada. Pero administrativamente no hay ninguna constatación hasta el momento de que alguna denuncia presentada hasta el momento sea cierta. Hasta el momento hemos constatado todas las pequeñas las pocas denuncias que hemos tenido. Hemos solicitado esta documentación que digo que avala quién fue la persona realmente que se vacunó, y realmente fueron errores de tipeo que ya luego finalmente en el registro nominal fueron subsanados. ¿Los casos de hoy aún no pudieron verificarse? Los casos de hoy que hemos tomado conocimiento hoy por la prensa, esos ya fueron solicitados ahora a las instituciones en las que fueron vacunadas estas personas, para que nos remitan el consentimiento informado de las personas que supuestamente fueron vacunadas. ¿Pero por qué ya se eleva esto a ámbito penal, de que la Fiscalía va a estar investigando? ¿Se tiene una presunción mayor de que esto fue Nosotros así? No hemos elevado a la Fiscalía, probablemente si es que hubo alguna
actuación de la Fiscalía, esta lo hicieron de oficio, pero no fuimos nosotros. Eso sí, si encontramos realmente una irregularidad que no esté justificada, como lo digamos, realmente se constata a través de los informes que emana cada director de establecimiento con las documentaciones, si constatamos que hubo alguna irregularidad, sí estaríamos enviando a Fiscalía. ¿Estas denuncias se dieron a través de redes sociales o alguien puntualmente se acercó a hacer una denuncia oficial? No, son controles aleatorios, o sea, las anteriores, estas por red social, las de hoy, pero las anteriores fueron realmente controles aleatorios que está realizando el Ministerio de Salud mismo para ir verificando, digamos, así como les digo, son controles aleatorios para ir viendo si es que se presenta algún tipo de irregularidad en las vacunaciones. ¿Y en cuánto tiempo más podrían tener ya el informe de estos 2 casos puntuales? Y nosotros estaremos enviando hoy, ¿verdad? La nota, y en 24, 48 horas estarían respondiendo los directores de hospitales. Claro, pero después de eso tiene un proceso para que ustedes verifiquen si se trató de un error de tipeo una vez más o no. Con la documentación que ellos remitan. Ahí mismo ya podríamos verificar si es que fue o no fue un error de tipeo. Todo depende de quién haya firmado el consentimiento informado, ¿verdad? Donde se registra el número de cédula y la firma de la persona. En los casos anteriores, entonces, viceministra, hubo errores en el número de cédula al momento de escribir, pero la firma era correcta, ¿es así? Así mismo. Pertenecía a otra persona que fue vacunada, que era la correcta, la que se vacunó en verdad, pero al cargar en el registro nominal, allí al cargar, al tipear el número de cédula de la persona que ya fue vacunada, ahí se trataba evidentemente otra persona, ¿verdad? Y eso se pudo corroborar que no se trataba de falsificación. Así mismo se pudo corroborar porque no se encuentra el consentimiento informado de la persona que figuraba, ya sea fallecida o con edad que no se haya vacunado. Muchísimas gracias, viceministra. La viceministra Lida Sosa aclarando entonces. Hubo casos, pasando en limpio nada más, Carlos, hubo casos anteriores en donde se escribía mal el número de cédula al momento de cargar en el sistema de las personas ya vacunadas, y ahí es que iban saltando casos en donde después se verificaba que fue un número nada más el que falló. Eso en casos anteriores. Los casos de hoy que saltan de nombres que figuran como personas ya vacunadas pero que fallecieron antes, es lo que se va a investigar, si se trató de un error de tipeo, así como explicaba Lida Sosa, o si hubo realmente una falsificación, si es que alguien dio un número de cédula y un nombre que le correspondía a una persona ya fallecida para utilizar esa vacuna y aplicarle a otra. Claro, es un tema que ellos deben de investigar y aclarar porque el tema está muy sensible. Son pocas las vacunas y hay mucha gente que todavía está aguardando ser inmunizada. Por ende hay que cuidarlo como si fuese orocuí, como diría en guaraní, porque realmente los recursos hoy de vacunas son escasos y la gente está muy ansiosa por recibir y ser inmunizada ante los numerosos hechos de gente fallecida. Ayer se rompía nuevamente el récord de número de muertos, pasando la barrera de los 100. Eso asusta, eso preocupa. Hay que cuidar a esta franja etaria muy vulnerable, que es la gente mayor de 60 años y que está esperando, ansiosa por ser vacunada, y que finalmente se constate que esas vacunas son destinadas a gente privilegiada y que otra vez se falsifica y se utilizan registros públicos de personas fallecidas para justificar, es sumamente grave y es imputable. Claro, claro. Y a eso hay que sumar que uno ya se da cuenta, Carlos, de las ganas que tienen muchas personas de llegar y vacunarse, porque la mayoría, y esto es el fino ejemplo que tenemos aquí en el Hospital de Trinidad, donde la cola de vehículos es pero larguísima. Y es gente que le corresponde, o sea, la mayoría con los que estuvimos hablando son mayores de 75 años que vienen y que están queriendo vacunarse, pero ya se agendaron, ya se registraron, ya se inscribieron, pero todavía no recibieron el mensaje. Hoy no era el día, pero igual esas ganas de querer vacunarse les hace venir finalmente aquí, y no solo en este lugar, también en otros centros hospitalarios. Eso ya te da la pauta de que hay una gran cantidad de personas queriendo vacunarse, queriendo recibir la vacuna. Esperemos que, como dijo Lida Sosa, esto se trate de un error de tipeo nada más, otra vez.
y que se pueda verificar eso. Y si no, que se hallen finalmente a quién se llevó esas vacunas que se tienen como registradas, que se aplicaron supuestamente a personas ya fallecidas hoy en día. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí está el abuelito viniendo con mucha dificultad, despacito. Sí. Hay que esclarecer esto. Y también decía hoy y comentaba esto al arranque justamente Angie, que la directora del hospital de Villa Elisa estaba muy preocupada por el bajo número de adultos mayores registrados para vacunarse. Gente, regístrense, y si por ahí el abuelito no es muy afín a la tecnología, tiene que haber ahí algún sobrino, algún nieto o alguien que los inscriba. Se necesita ese registro para que se pueda organizar y que puedan recibir el mensaje y llevarles para el proceso de inmunización. Bien, me presumo que el abuelito se va preparado desde esta mañana muy temprano, como realmente muy, sí, toda una ceremonia, sí. Totalmente. Y hablando justamente de esas dificultades, de una de las tantas, Fernanda, hablaban también de la dificultad de los propios adultos mayores en las comunidades para poder acceder a esta plataforma. Entonces se busca la forma de algún agente comunitario, algún familiar que pueda justamente realizar esta inscripción, que es muy importante para poder tener un registro de las personas que se están vacunando y un ordenamiento por sobre todo a la hora de ir a vacunarse. Entonces es tratar de llegar justamente a esos adultos mayores ya de muy avanzada edad y muchos que ni siquiera manejan fácilmente la tecnología, apenas un teléfono celular, muchos ni siquiera eso. Entonces es cuestión de ayudar y de brindar asistencia. Claro, y que se inscriban, se insta mucho a que entren a esta plataforma, ya sea, como decían ustedes, por algún vecino, primo, amigo, algún allegado que les permita inscribirse en un primer momento, meter el número de cédula, los datos personales y a esperar el mensaje, porque Lida Sosa decía, mañana vamos a comprobar seguramente, la gente que no tiene el agendamiento para el día y que llegue sin estar agendada, por ejemplo, para hoy, mañana ya no se le va a aceptar. Hoy fue una especie de etapa de prueba que se tuvo, no solamente aquí, sino al resto de los hospitales también. Ahora van llegando, escuchaba que decía el doctor, que ahora van llegando los que verdaderamente estaban agendados para hoy. Voy a ver si por acá no está el doctor. Ahí vamos a conversar con él un ratito también. Bueno, director, también Nico Campos, se daba esta situación que ya comentábamos también con la viceministra. Hasta hoy van a permitir que llegue gente que no está agendada para la fecha. Así mismo, que hay mucha gente que, como le comenté, hubo una mala información o una diferencia de información, ¿verdad? Entonces, como ya están acá y son adultos mayores con dificultad para movilizarse, entonces en el autovac por el día de hoy se está vacunando, ¿verdad? Sin haber confirmado el agendamiento. Pero le pedimos que siempre estén revisando la página web o esperando el hecho de recibir el mensaje que confirma su agendamiento, ¿verdad? Para poder hacer todo esto en orden y que no haya este congestionamiento, digamos. Vimos, por ejemplo, casos, doctor, en donde vienen 4 adultos mayores en un vehículo o 3 con un conductor. 3 adultos mayores y dicen uno está agendado para hoy y los otros no. Igual se les está vacunando hoy. Y sí, por hoy si se presenta ese caso, sí vamos a hacer así, ¿verdad? Pero esperemos que sea la excepción. Estamos también, de repente en un auto vienen varios y están todos agendados, ¿verdad? Pero vamos a hacer. Sí, generalmente sí. Generalmente vienen varios en un auto, pero están agendados, ¿verdad? Hasta ahora decía cuántas personas se vacunaron hoy. Más de 300 de ahora. Lourdes, 320 personas hasta ahora. Así. En vehículo y también allá. Y también adentro, en los vacunatorios de adentro. ¿Cuántos vacunatorios hay adentro? Tenemos 5 vacunatorios en total. Aquí en el autovac tenemos 2 equipos de vacunación. Adentro del hospital 2 también para adultos mayores y para el personal de blanco en la parte posterior del hospital tenemos otro vacunatorio. En total 5 equipos de vacunación. ¿Hay alguna forma de solucionar, o quizás hoy porque viene gente que no está agendada, es que se genera esa fila de vehículos, doctor? Sí, y estamos viendo, como ven, contamos con la ayuda de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, también, ¿verdad?, que está ordenando el tránsito en la avenida. También vamos a ir
a partir de mañana recorriendo toda la avenida con personal para avisarle ya que la gente que no está agendada no haga la fila, ¿verdad? Esa es la solución que podemos ver para mañana, ¿verdad? Así mismo. Muchísimas gracias, director. El doctor Nico Campos. Aquí, por ejemplo, se da el caso de varias personas que vienen y que están firmando el consentimiento prácticamente seguro, todos de una misma familia. Buenas, doña, ¿qué tal? Bueno, están ahí llenando también el... Voy a pasar al otro lado para hablar con la persona que les trae, porque estos, por ejemplo, son 3, sí. No, simplemente, viste que después de la vacunación se recomienda tener al paciente por lo menos unos 20 o media hora para aguardar cualquier tipo de reacción, tanto cutánea, o algún mareo, algo. ¿Se cumple con eso o ya se van los pacientes una vez que reciben la vacuna? Se cumple con eso en este sector. Ese vehículo que está, por ejemplo, ahí con la luz de stop, es un vehículo que estaba en la fila y que está cumpliendo el tiempo. Ya. Acá escuchamos que le dicen que esperen 15 minutos. 15 minutos. Se redujo a 15 minutos la espera, teniendo en cuenta también, imagino, el espacio reducido. Pero siempre les piden que en el vehículo permanezcan en esa esquina, que esperen los 15 minutos. Hola, don. ¿Qué tal? Permiso, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Viniste a vacunarle a varias personas de tu familia? Sí, a mi suegra y a mi suegro. ¿Cuántos años tienen ellos? Y tiene ya más de 72. Sí. Ahora, ¿se agendaron para hoy? O sea, la fecha era para hoy. Sí, para hoy, exactamente. ¿Ustedes estaban agendados? Sí, sí, estamos agendados. ¿Cuánto esperaron, don, acá? Y por lo menos 2 horas por ahí estábamos esperando. Ah. Mucho, para ellos ¿Y principalmente. sí? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que esperar por los... Exactamente, hay que esperar, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, lo que había muchos que entraban caminando y se adelantaban, se bajaban luego del auto y venían ya caminando. Sí. Yo te comento, doña, que ahí adentro hay también centros vacunatorios para la gente que puede caminar de repente. Ya. Y eso no sabíamos. Nosotros queríamos hacer también ese, pero nos quedamos nomás en el auto aguantando, ¿verdad? Sí. Y tampoco nos la peligramos tanto a los... Claro. Exactamente. A ver un poco. Hola, doña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Con ganas de ponerte la vacuna? Sí, ya estamos todos. ¿Qué le decís a esa gente que de repente tiene miedo? Porque no. Y no después te enfermas, pues. Después de esto por lo menos ya vas a estar más tranquila, vas a poder verla a tu gente tranquila, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, doña. Esta va a aplicar la vacuna. Ella ya al señor ya la aplicó. A ver un poco qué nos dice el señor. Y la ayuda. Hola, don Mate, coja. ¿Se aplicó la vacuna? No, no. Porque inclusive si no la No, vamos a entrarle porque vamos a tener las la gente cuando lleva vacuna así. Vai, compra, se le iba a ver. Y las 6 de la mañana ya no a la 1 de la mañana. Sí. Llega hace rato que llegaba. Sí. Bueno, ya. Ayudante hoy. ¿Estás preparado? Sí, preparado. Ahí me doy preparado yo a cualquier momento. ¿Ya tenés tu vacuna? Sí, ya. Ahora, a esperar la segunda dosis. La segunda, hoy. Está ya el señor que está aguardando aquí la vacunación ya de su esposa en este caso. Mucha gente, importante, Carlos, decirle a la gente que venga también, si tiene posibilidad de bajar a su adulto mayor, puede también ingresar ahí por el puesto vacunatorio de adentro de Trinidad. Claro, no, me doy nomás cuenta que más de uno se las ingenió, como veía que la fila de vehículos no circulaba, bajó a su paciente y entró caminando, que fue mucho más rápido. Una especie de falta de comunicación también, en cierto modo. Yo no sé si es que hay suficiente personal también sanitario para poder dirigir ahí a las personas y decirle, señor, señora, puede hacer esto, de repente un cartel para que diga que también hay otros métodos, ¿no? 81 años, su agendamiento era a las 13:30 y estoy a 5 cuadras y no puedo llegar porque están 1000 personas sin agendamiento. O sea, tu mamá se agendó, era para hoy. Y me llegó. Ajá, te llegó el mensaje. Margarita María Bendlin. Sí. Vacunate 27 de abril a las 13:30. Yo estoy con ella, ella tiene 81 años, tiene diabetes, estoy en silla de ruedas. Estoy a 5 cuadras, vine corriendo para averiguar cómo es el tema. Y me dicen que no, que hoy se liberó y que tengo que esperar. Y hasta las 5 más, o sea, no sé si va a llegar, si no va a llegar.
O sea, está prácticamente al inicio donde termina la fila. Claro, estoy allá, o sea, a 6 cuadras estaré. Entonces quiero saber cómo es, si se puede adelantar, si no se puede adelantar. O sea, si el agendamiento es de balde, no entiendo, sinceramente. Lastimosamente la gente que no se agendó está adelante, claro, porque llegaron antes, porque no sé, vinieron a probar suerte y en vez de que haya alguien organizando y diciendo primero la gente que tiene agendamiento, quédense a 2 cuadras o más atrás, no sé. No hay nadie organizando, entonces tengo que venir corriendo acá para averiguar cómo es. Y tampoco me dicen nada, o sea. Tenés la posibilidad de bajar a tu mamá porque ya es de edad, ¿no? Claro, y son demasiadas cuadras, no le puedo traer 5 o 6 cuadras en silla de ruedas. O sea, si era una cuadra, ok, sí, pero es demasiado lejos. No. Ahora no te dan solución. No me dan solución, voy a esperar acá a ver qué me dicen. Gracias. Y este es el problema también. Mucha gente que así nos decía a Carlos que estaban agendados para hoy. La fecha de ellos era hoy, pero lastimosamente muchos se le adelantaron que estaban registrados pero no agendados. Sí, y es lo que veníamos diciendo justamente, agéndense para evitar justamente este inconveniente. La señora no deja de tener razón, pero también dices al público, si ya está el paciente acá, un adulto mayor, tampoco vamos a dejar de vacunarle. ¿Entiendes? Por eso es Decían importante por hoy que el agendamiento. harían una excepción. Por hoy, mañana hoy. ya no. Sí, porque si no, la gente se va a ir en masa sin agendamiento y lo ideal sería que, bueno, respeten eso. Por algo se hace el agendamiento, Claro. para evitar esta aglomeración y... Que se tenga un ordenamiento. Claro, claro. Bueno, Fernanda, por ahí si la encontrás, a ver, antes de que se vaya, quizás eso usemos la noche. Sí. Porque me están preguntando aquí justamente televidentes sobre el tema de si ya tiene Salud Pública registro oficial sobre algunas reacciones adversas de las vacunas. Si alguien presentó alguna reacción, asistió a un centro sanitario después de recibir la vacuna, si hay gente que presentó algún tipo de inconveniente. Sería interesante para saber, y eso también nos va a ayudar muchísimo, porque se habló mucho el tema de las cuestiones de algunas reacciones adversas, algunas normales decían hace un par de semanas, pero después de la masiva vacunación siempre es importante saber también si hay registros oficiales al respecto. Le tengo acá al doctor para que nos explique un poco eso. De repente, doctor, hasta lo que estuvieron vacunando en estos días, no sé si ustedes tienen reportes de alguna persona que haya tenido una respuesta a un efecto adverso después de la vacuna. No tenemos ningún reporte. De hecho, nosotros hacemos un seguimiento eventualmente a lo que llamamos proceso de SAVI y no tuvimos ningún reporte nosotros dentro del Hospital de Trinidad ni tampoco dentro de, digamos, el esquema de los otros vacunatorios del Ministerio de Salud. Hasta el momento no. De gente que se quedó acá a esperar los 15 minutos o 20 minutos. Sin inconvenientes, nada, no hubo ningún evento, digamos, en ese tiempo corto de vacunación ni dentro de las 48 horas que de repente podía presentarse un ESAVI también. O sea, no llegó nadie después a consultar. No, absolutamente. Ese es el reporte que tienen de acá. El reporte de nosotros, yo te lo haría al Hospital de Trinidad, nosotros no tenemos ningún reporte. Muchísimas gracias. ¿Me repites? Doctor Diego Brite, director médico del Hospital de Trinidad. El director médico que ya nos aclaraba. Por lo menos aquí, como decís, Carlos, sería bueno ir consultando a nivel más general también. Lastimosamente nomás la viceministra ya se retiró. Sí, bueno, sí, igual cuando nos dé la oportunidad consultar a las autoridades sanitarias, yo presumo que tendrán un registro oficial justamente sobre reportes de algún paciente que haya, ojalá que no, y que esa certeza, esa tranquilidad también tengan nuestros pacientes a la hora de vacunarse. Fernanda, excelente el trabajo, muchas gracias, a cuidarse. Muchísimas gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, Fernanda. Chamorro, desde este hospital materno infantil que se encuentra en la zona de Trinidad. Así mismo es, y de este hospital vamos a ver la situación que se vivió también, una situación similar a otra jornada de vacunación en el hospital San Pablo, donde se dio inicio a la vacunación contra el COVID-19 también a adultos mayores de 75 años y dependiendo de la cantidad de registros se va a iniciar con el segmento de mayores de 70 años durante la semana. Uno de los centros habilitados fue el Hospital San Pablo, donde los abuelitos, las abuelitas, los adultos mayores en general se mostraron muy contentos por recibir esta dosis. Estuvo incluso ahí el ministro de Salud, Julio Borba. Esta fue la entrevista que rescatamos de esta jornada. Todo depende de las cantidades de vacunación que hagamos en estos días.
A medida que tengamos las suficientes cantidades, vamos a ir haciendo ya a partir de la primera semana de mayo. Pretendemos, nosotros solicitamos a toda la gente, todos los mayores de 60 años que se vayan inscribiendo, porque en base a eso podemos hacer una planificación correcta también de todo lo que queremos vacunar. En lo que refiere a las Sputnik V, ¿hay alguna novedad? 20.000 recién de las 1 millón de dosis, o 24.000 en realidad. Sí, tenemos pretendido que esta semana se embarquen una cantidad interesante otra vez de vacunas que tendrían que estar llegando, si Dios permite, este fin de semana. Bueno, esto era lo que manifestaba el ministro de Salud, Julio Borba. En otra parte de esta entrevista también hablaba de la situación que estamos viviendo a nivel país. Recordemos que ayer se batió nuevamente otro récord fatal en cuanto a la cantidad de fallecidos, específicamente 102 fallecidos en tan solo un día, en uno de los días más negros de la pandemia en nuestro país. También hablaba acerca de la necesidad de la contratación de más personal de salud, específicamente de licenciados y licenciadas. El ministro, el día de ayer se dio el fallecimiento de la vicepresidenta de la Asociación de Enfermeras y hoy la presidenta estaba bastante dolida, ella mencionando que las enfermeras no están inmunizadas con la segunda dosis, que es bastante lento esto y se están perdiendo vidas. Sí, es que hay una forma de acelerar eso y también están pidiendo más personal de enfermeras. La licenciada Sandra Benítez, una muy buena amiga al margen. Sí, sentimos muchísimo la pérdida de Sandra. No sabría decirle si ya tenía la segunda dosis o no. Sí, se está acelerando todo lo posible, todo lo que es personal de blanco. Tenemos un gran porcentaje ya de personal de blanco inmunizado. Ella estuvo 12 días en terapia intensiva. Personal de blanco se está contratando y se contrató mucho. Específicamente enfermería, son 548 enfermeras que se contrataron solamente en el último mes en todo el país. Y a medida que vayan surgiendo, a medida que vayan solicitando los servicios, vamos a ir contratando. Ellos están solicitando, ministro, están solicitando más contratación de enfermeras porque no dan abasto ante la gran cantidad de contagiados. Se contrataron 11.000 personas hasta ahora, en todo el país. Por eso le digo, a medida que piden los directores, nosotros vamos evaluando y vamos contratando donde se necesita, sin ningún inconveniente. Ministro, no tenemos problema para eso. Lastimosamente lo anunciamos. Que es una posibilidad que esto siga incrementándose. Viendo un poquito una mirada regional, habrán visto que en los otros países de la región también hay un incremento bastante importante en la mortalidad de los pacientes y bueno, es algo que lastimosamente puede ir aumentando y en base a eso estamos tomando las medidas que se están tomando. Y entre las víctimas en su mayoría son mayores de 60 años o el mayor número se da en esa franja. ¿Esto podría haberse revertido alguna situación si es que se tenía una buena gestión con relación a las vacunas? Lo que hay que entender es que hay una guerra mundial prácticamente por el tema de las vacunas. Esto no es una cuestión solamente de Paraguay. O sea, si ustedes se fijan en los países de la región, estamos todos en la misma situación peleando por las pocas vacunas que hay. La capacidad de producción está muy por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial. En un principio, hasta hace un mes y medio, 11 países acapararon el 80% de las vacunas. Nosotros estamos peleando con uñas y dientes tratando de conseguir vacunas de todos lados. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en el que, ahí está, una menor de 13 años era asaltada en el Bañado Sur. El hecho se produjo cuando la víctima iba caminando a la escuela y fue interceptada por alias Matute, que está en el círculo. Un hombre confrontó sus antecedentes. El sindicado la despojó de su teléfono, aunque poco tiempo después, ahí está, con extrema violencia, el joven utiliza la fuerza y con un arma en la mano derecha para asaltarla y despojarla de su teléfono. Tiempo después, gracias a estas imágenes, fue identificado y fue detenido. Y tiene una sutura de como 10 puntos, pero ahí tiene la herida. Y a mí me llamaron, me asusté, vine a ver cómo estaba mi hija y los policías de la zona ni siquiera le habían acudido porque no tenía móvil para llevarla al hospital. Entonces yo vine con mi móvil y le auxilié, porque ya hacía 10 minutos por ahí que le cortaron. Y lo que no queremos es que gente como esto siga en las calles, delincuentes, que esté apeligrando la vida de criaturas que quieren estudiar.
¿A cuántas cuadras de tu casa pasó eso? Y la verdad que mi casa queda un poquito alejado de la escuela, pero la casa del asaltante queda 3 casas nada más del colegio. Y según dicen los directores de la escuela, que varias veces ya pidieron apoyo policial, vinieron 2, 3 veces, después ya no vinieron más, porque es una zona bastante peligrosa, muy silenciosa. O sea, una zona insegura, ¿no? Sí, muy insegura. ¿Y esto pasó cerca de la escuela? Y a ponerle a 10 metros de la escuela, cuando iba llegando a la escuela fue. Y él es de por ahí de la zona, entonces. Y a 3 casas de la escuela vive, a 3 casas. Me decían, ¿tu hija le reconoció al asaltante, a este que fue detenido? Plenamente. Y la verdad que él no debería de haber estado acá estando nosotros, pero ahí a la vuelta nomás está. ¿Es cierto, para confirmar nada más la información de que ustedes le escracharon a él en cierto momento o qué fue lo que pasó? Lo que nosotros hicimos fue presionarle a los policías para que vean la forma de detenerle, porque ellos en todo momento decían que no podían detenerle porque él se refugió a su casa y ya entró y que no podían proceder sin una orden judicial. Y entonces nosotros lo que hicimos fue presionar, estuvimos ahí esperando a que salga o que los policías hicieran algo. Sí. Ahora, aparte de esa herida que tiene tu hija, ¿tiene otras heridas más? Tiene golpes en el pecho. Porque ella luchó cuerpo a cuerpo. Luchó y en un momento dado el personaje trató de clavarle con el machetillo y ella al atajar el machetillo fue el que le cortó la mano. Casi se queda sin dedo, me dicen también. Sin dedo por suerte, ¿verdad? Pero si es que no atajar el machetillo tal vez se quedaba sin vida. Yo no hice nada más, digo, no, van a sacar la tela. No le hiciste nada a esa nena, no fuiste vos. Claro que no. ¿Y por qué te agarraron a vos? Y cualquier cosa vos ahí, los vecinos, yo no hice. La culpa nomás? No hice yo estaba en mi casa, lo bueno eso. ¿Sabes quién hizo algo así? Porque ella te reconoce. Claro que no. ¿Qué me va a reconocer? Yo estaba en mi casa ya. Mentira. Claro que sí, totalmente. Pero vos tenés antecedentes. Sí, tengo antecedentes de salir recién, ¿no? Por eso no me quería entregar. Se fueron a hacer sarambino a mi casa, ellos cacatearon toda mi casa, le asustaron toda mi mamá. Por eso nomás lo me entregué, por mi mamá no lo. Le pusieron más. Pero vos no hiciste nada. No hice nada. ¿No? ¿Pero y por qué entonces ella dice que vos fuiste el que le... Que diga lo que quiera decir, yo tengo evidencia también que yo no fui. Claro que no. Yo estaba en mi casa, ¿no? ¿Desde qué hora estabas en tu casa? Desde toda la mañana, en la noche se coge, yo estaba en mi casa, ¿no? Demasiado bien con yo con lo salí a mirar para qué es lo que viene. ¿Y por qué te agarraron? ¿Porque vos saliste a mirar? ¿Por eso? Sí. Ya vinieron, me atropellaron ya. Va, que entrate la casa. Entrate la casa. Vamos a arreglarlo. Basta, no hay como aguantarle, espérala. ¿Para qué darle la cara ajena y subido? ¿Para qué no te la casa ajena? Le apretó a mi mamá. Sí, me compró. Siéntate en la cara. Bueno, llamarle. ¿Por qué entró de la casa? No hay que matar. Aquí estoy, man. Sí, maluta. Dos, esperana. Dale. Estoy filmando. Agárrale. ¡Está loco ese chico! Terribles realmente estas imágenes y este caso que les vamos a comentar a continuación, y tiene que ver con estas imágenes que fueron grabadas por vecinos que procedieron de esta manera a detener, primeramente a golpear a este hombre que ingresó en horas de la madrugada a una vivienda, intentó abusar de una joven. Eran cerca de las 3 de la madrugada de este martes cuando se daba este episodio. El hombre tomó un cuchillo de la cocina, intentó abusar de la hija de 21 años, en este caso de doña Perla
Vázquez. La mujer despertó debido a los ruidos y pidió auxilio a los vecinos que persiguieron a este delincuente. Ya con el apoyo de los agentes de la Comisaría 23 Metropolitana fue reducido. Lo identificaron como Alcides Ramón Abrens Duarte. En la mañana finalmente lo liberaron, lo que generó la indignación de la familia. Escuchemos primeramente lo que decía la víctima, en este caso la propietaria de la vivienda. Hoy que la tipo la se portó ari es la yagua atacar sube la yagua hace un pemano abrir la ventana a mañana ya la oye voy más que tú la se cora adentro. Yo me digo ya pues se cora pues siga que encima se baja no está policía encima se co agua yo me digo maran con de que me intención bebé que yo no ni ese a lo que se pobre hoy. Cuse de la mesa ya por de cocina. Entonces, yo ve se más cora pues socorro me voy a ayudar ojo ese lado, ojo mano la ese lado, ambos tú yo la ese ventana, atranca. Bebe año por no asa bucay a pedir la se me embujo hindú, la se me embucuña la asa bucay no guaré bebé. Entonces, abrir la puerta, amo puerta principal. O abrir o mañana es la tipo ojo me mete sube con ojo la otra mi hermana y tira sube la yugai o monje sube la cotupe o ya vea lo puta la señeta o puta la otro cotupe o no ya vea ahí puta je pupe o puta ja no la ja be tipo puta ja pupe ja pe asa pucayo y se ja cora asa pucayo ahí entonces la vecina puamba. A veces vecino puamba. ¿Cierto pico ja bebé hoy pe apala ya o doña Perla? Adentro. Leche sala, hoy pe agua, puse a gente, allá puse acá, porque llego, haré con presión alta, hana que tuve y más respira, se me mueve. Sube año la neve puñado de cola. La imita, vean, hueco 21 motos. Su pela, obvio. Supuestamente su pela, porque, oye, ya supe cuera, pues a veces me cuña. Pero otro y me voy a con la onceava mañana. Ni un ratito donde putáis a la comisaría. A la se molesta porque va esa PTI hoy que se costupe se cora pupe hoy que yo dice costupe. Cusere hoy pe apa bebé y yao. Yo le iré de maputa. Algo o ya vos se me cuña cuera naite la mitad cuña mojina la copa y la video. Copa ese vecino le copa y te gina la cámara. Pela juápico. Vea, o ya vea la puerta subió ya vea. Referente al caso, estamos viendo con la señora para que pueda ampliar su denuncia, porque en la denuncia solamente manifestó violación de domicilio. Y ahora vamos a cambiar la carátula con la ampliación de la denuncia para poder poner a disposición de la Fiscalía. Ya tenemos identificado a la persona. O sea que la carátula entonces no era suficiente para poder sostener su detención, comisario. Así mismo. ¿Usted tiene la identidad de esta persona, comisario? Tenemos la identidad, los datos completos de la persona, es un conocido de la zona. ¿Podrías compartir con nosotros si es que tiene antecedentes también? Antecedentes no tenemos a mano, pero su nombre es Alcides Ramón Abrens Duarte. ¿Cuántos años tiene? Mayor de edad. Sí. Bueno, se puede ver también en el video que él forcejea con uno de los, o con alguno de los funcionarios acá de la comisaría. Sí, así mismo, porque puso resistencia. Y como todo procedimiento, cuando uno está tomado, es normal. Bueno, pese a que se cuenta con estos videos, comisario, tampoco se pudo sostener su detención. La del circuito cerrado y después también la del forcejeo con ustedes. Y como le dije, todo ya depende de la denuncia para que podamos poner a disposición. La familia vino a hacer su denuncia, pero habló solamente de atropello a domicilio, supuestamente, comisario. O sea, ¿no dieron estos detalles que le estamos dando ahora? Estos detalles no tuvimos conocimiento y ahora vamos a ampliar con la denuncia. ¿Ustedes le tienen ubicado a esta persona dónde vive, al que estuvo detenido? Sí, le tenemos ubicado, identificado. ¿De qué tendría que hablar en todo caso entonces la denuncia, comisario, ante todo el relato que ella le dio a la familia ahora? Y sería una tentativa de robo. Tentativa de robo. Habla que supuestamente tuvo la intención de ingresar a forzar a una de sus hijas. De abuso. La intención de ese muchacho no fue ir a robar en mi casa. Él se fue con otra intención. Él se fue con un cuchillo cuando le vio a mi hermana. Lo que intentó fue ir a cuchillarle a ella. Eso fue su intención. No llevó nada de mi casa. Estaba dispuesto para llevar tele, lo que sea, pero no llevó nada. Salió así.
El tipo quería hacerle algo a alguien, a una de las chicas. Y él no estaba tomado, él estaba drogado. Drogado estaba esa persona. Ya, entiendo, y no hay problema, vamos a manifestar la denuncia como corresponde y vamos a tomar lo que va a ser derecho. En este caso entonces se va a dar la ampliación de la denuncia. Vamos a hacer la ampliación para poder quitar una orden de captura. 14 horas puntualmente en este día martes 27 de abril. Continuamos con más informaciones y vamos a hablar de estas nuevas restricciones y en lo que respecta principalmente a los buses del transporte público, y es que estas nuevas medidas horarias podrán afectar a las personas que trabajan en horario nocturno, sobre todo porque el servicio del transporte público, que ya es deficiente, suele regularse de noche y madrugada. No hay una disposición del Viceministerio de Transporte para solucionar este inconveniente y la ciudadanía expresa mucha preocupación. Llegamos hasta la calle General Díaz y 14 de Mayo del microcentro de Asunción, donde habitualmente se suele dar una alta circulación de buses. Pero con las nuevas restricciones que van a comenzar a regir en las próximas horas, queremos saber qué va a pasar con los pasajeros que deben retornar a sus hogares pasadas las 20 horas. A muchos les va a afectar eso, a muchos les va a afectar porque siempre si vos salís de, por lo menos sale de acá en el centro, si sale a las 7, ¿a qué hora van a llegar ahí? Si no tenemos una referencia, un certificado de trabajo, ¿qué van a hacer? No sé por qué eso es, señora. Eso es lo que quiero saber. O la gente creía que el virus anda pasando de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahí nomás anda, ¿no? Porque hay gente que trabaja por las noches. Vos sabés que por el tema de la pandemia. Yo por lo menos quiero trabajar de día y de noche, si es que tenemos que hacer. Porque es jodido la situación. Venimos todos tipo muy juntos, muy apretados. ¿Cómo que se está limitando un poco la cantidad de gente o eso ya no se respeta? No se respeta en realidad. Ahora, ¿qué opinás acerca de que hay una sugerencia ya de parte de Vigilancia de la Salud que los buses tienen que viajar con ventanillas abiertas? ¿Eso te parece conveniente? Yo creería que sí. En primer lugar, yo soy pastor, ¿verdad? Y de alguna manera es lógico que menos personas pueden asistir a los cultos y personas que viven lejos de la iglesia tienen que movilizarse, no tienen vehículo propio y evidentemente que es algo que nos afecta, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal el viaje, digamos, dentro de los buses con respecto a la cantidad de gente, de pasajeros? Veo que a veces va mucha gente parada y en este momento es medio delicado. También veo que yo tengo vehículo, ¿verdad? Pero en este momento que estoy tomando el colectivo veo que no dan un servicio regular. Ya sabes las nuevas restricciones que van a regir desde mañana, que solamente hasta las 8 se va a poder circular. Sí, ya estoy enterado. A mí me viene bien, sí. Hasta las 4, las 5 más trabajo yo. Desde las 7. Después ya estoy libre, ya alcanzo bien. Antes de las 8 ya estoy en casa. Por lo menos en ese sentido no te afecta, ¿verdad? No. Pero el tema de la circulación de los colectivos, por ejemplo, señor, ¿qué opinás acerca de eso? Porque había denuncias de reguladas, ¿eso vos qué tal estás percibiendo? Sí, esta mañana al menos la línea 38, esperé media hora en Villa Lisa y no venía. Entonces me subí con el 15-4 para venir acá en el centro. Teniendo en cuenta que siguen las denuncias por reguladas, siendo las 11:11 de esta mañana, nos disponemos a esperar, por ejemplo, la línea 23, para ver cuánto tiempo tarda en llegar a este punto. Y 41 y es la primera vez que estamos viendo un bus de la línea 23
llegar hasta este punto desde que estamos aquí hace más de media hora. Además de las restricciones horarias de 20 a 5 de la mañana que definitivamente va a afectar a los trabajadores principalmente de la noche, también hay una sugerencia de parte de Vigilancia de la Salud para que todos los buses, incluidos los preferenciales, viajen con las ventanillas abiertas. Sobre todos estos temas quisimos conversar con el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, sin embargo, lamentablemente no nos pudo recibir para despejarnos las dudas. Y siguiendo con la misma información, pero enfocados precisamente a lo que denuncian los ciudadanos, los usuarios del transporte público acerca del reclamo de mayores controles en ruta para ver cómo están trabajando las unidades del transporte público. Se realizaba varios controles y hay que decir esto, tuvo un resultado. Varias empresas de transporte que fueron sancionadas por llevar más pasajeros de lo establecido. Además, a partir de ahora, lo que se establece es que deben llevar las ventanillas abiertas para una mejor oxigenación en los buses. El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, en compañía de una cuadrilla de funcionarios, llevaron a cabo varios controles sobre la ruta Mariscal Estigarribia con el objetivo de verificar que los buses transiten con la cantidad de pasajeros parados establecidos. La resolución fue llegada para todas las empresas de transporte, en donde se establece que aquellas unidades que tienen ventanillas corredizas que estén abiertas, aquellas unidades que no tienen la ventanilla corrediza, entonces se utiliza la escotilla del techo para que haya la circulación, y entonces establecimos esa medida. Ahora, me están diciendo la gente de las empresas que ellos al salir de sus paradas hacen todo eso, abren la ventana, levantan la escotilla, pero durante el recorrido los usuarios vuelven a cerrar. ¿Qué solución se puede plantear ante esto? Y trabajar de manera conjunta con la ciudadanía, con los usuarios, para que tengan en cuenta y trabajar entre todos. En este caso, pedir también la colaboración de los ciudadanos, que sean conscientes de que puede resultar peligroso viajar con la ventanilla cerrada a pesar de las bajas temperaturas. Así mismo. Y también es importante que se le tenga en cuenta a los usuarios de transporte público en el plan de vacunación de urgencia, ¿verdad? Pudimos indicar que hay aproximadamente 100.000 usuarios de transporte público frecuentes, entonces hay que tratar de ir inmunizando a este sector de la población. Ministro, ¿no hay una sanción específica de repente si encuentran en un bus que tiene todas las ventanillas cerradas? Y algo que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Porque como lo había mencionado, desde la parada se abren todas las ventanillas. Ahora sí estamos multando por el exceso de cantidad de pasajeros. Cuando se excede el número 16 ya se inicia el proceso de la multa. Vamos hasta el Alto Paraná porque en una tempranera operación de la policía, agentes de investigación de delitos y el Ministerio Público allanaron una vivienda, logrando la incautación de una motocicleta utilizada, ahí en imágenes se ven, para un violento asalto ocurrido el pasado 19 de abril, donde una mujer y su pequeña de 10 años fueron despojadas justamente de su biciclo. En el sitio también fue detenido un hombre sindicado de participar en este atraco, conocido con el alias de Monchito. Las imágenes, las que estamos viendo en pantalla, del circuito cerrado, facilitaron la identificación de los involucrados en este atraco. Estamos acá en un procedimiento que esta mañana, gracias a la investigación de los agentes policiales, estamos acá allanando esta vivienda y recuperamos la evidencia y encontramos a una persona. Fiscal, ¿hay algunas evidencias que ya de repente serviría para continuar con la investigación? Y al menos la motocicleta que fue utilizada encontramos en la vivienda. Con relación a las imágenes. A las imágenes, sí. Al menos cierra las imágenes con la motocicleta, los rasgos que tienen y estamos incautando. ¿Y esta persona aprendida en este momento?
Y este es, según la información de la policía, es uno de los que sería partícipe del atraco que ocurrió en fecha 19 de abril. En instantes vamos a compartir los detalles de esta ola de inseguridad y este hecho que acontecía en la zona de Capiatá. Ahora vamos a volver a este tema lastimosamente crítica situación sanitaria en la zona norte del país y específicamente en Concepción. Este video que fue difundido en las últimas horas muestra impactantes imágenes de 2 ataúdes en los pasillos del Hospital Regional de Concepción, los cuales fueron utilizados con pacientes fallecidos a causa del COVID-19. El doctor Samuel Pérez, director del Hospital Regional de Concepción, confirmó la veracidad de este video y detalló que las imágenes corresponden a la mañana del domingo, cuando se produjeron 3 muertes, 2 de ellas prácticamente al mismo tiempo. Fue donde fallecieron justamente estos 2 casi en forma simultánea y en el servicio de urgencia del hospital. Lo que preocupa, doctor, de repente es tener ya esta imagen de cajones, sí, pacientes, de la impresión que causa la masividad de las muertes a consecuencia del COVID. Muy cierto lo que sí con respecto a esto, pero un poco también es nuestra realidad. Hay pacientes que están falleciendo por COVID, ¿verdad? Y fue una decisión un poco inapropiada hacerlo en el pasillo, pero el espacio físico dentro de lo que es el servicio de urgencia para cerrar 2 cajones a la vez no es posible. Creo que por eso fue una mala decisión hacerlo allá afuera en el pasillo. Esto ya de la cajonería, ¿verdad? Que a partir de ahora esta determinación ya no se va a tomar, doctor, o sea, fue una cuestión de ese día y ya no más. Así mismo es, porque inclusive me preguntaban si la cajonería estaba haciendo ahí su puesto ahí. No, lo que pasó es que ese amanecer fallecieron estos 2 a la vez y como todo paciente que tiene que salir con el féretro ya todo sellado, se hizo ahí. Aparte, acuérdense que para sellar se hace con un soplete, ¿verdad? Y dentro del servicio de urgencia la mayoría de los pacientes están con oxígeno abierto y por algún eventual riesgo de algún accidente tomaron esa decisión. Doctor, que hoy por hoy eso hace también que se vea de una manera que a mí no me gusta, ¿verdad? Porque como recién lo dijo el compañero ahí de la emisora, es como algo muy, así como se dice, muy feo y hace que la gente nos sintamos muy mal, pero es un poco también la realidad de lo que estamos viviendo en todas partes del mundo, sí, no solamente Concepción. Claro, doctor. Esto es parte de a nivel de Asunción, una manera de decirte también Ciudad del Este, una manera de decirte Brasil, Argentina, en donde sí tenemos que preocuparnos por concientizar y nosotros los ciudadanos concienciarnos de que debemos cuidarnos uno a uno para poder cuidarle al otro y de esa manera evitar justamente una pandemia que lleve a una asistencia sanitaria catastrófica. Del hospital promedio de 3 a 4 por semana, ¿verdad? Promedio, ¿verdad? Hay semanas que de repente no tenemos fallecimientos y hay semanas sí tenemos, como en este caso, en ese domingo hubo 3 fallecimientos en esa madrugada. Y hoy tenemos 42 pacientes internados por COVID. No, quiero decir,
42 pacientes internados en el hospital por antecedentes de COVID. 9 son ya que están en un pabellón que no son, que ya son COVID negativos, que falta que completar su esquema de tratamiento para después irse a la casa. Después todos los otros son pacientes. Alexis Sabeiro está en el Ministerio de Hacienda acompañando esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar. Esas disposiciones de trabajar de manera coordinada y nos ha permitido llegar a ciertos consensos importantes en varios puntos de manera a poder dar respuesta inicial a todos los pedidos de apoyo de actividades que lastimosamente no podrán operar o no podrán operar en un 100% con las nuevas restricciones temporales adoptadas. En ese sentido, las medidas que hemos consensuado y que hemos acordado son las siguientes, ¿verdad? Por un lado, en primer lugar, garantizar el pago de la suspensión de contrato a todos los trabajadores del sector formal. Como ustedes saben, consecuencia de esta situación, el número de suspendidos ha aumentado y el IPS ya nos ha manifestado que los recursos con que cuentan podrían alcanzar hasta mediados de año. Entonces, en ese sentido, nosotros asumimos ese compromiso de garantizar estos recursos y hacer una transferencia adicional al IPS, de manera que existan esos recursos, como decía, para cubrir todas estas necesidades que vayan surgiendo, ¿verdad? Por otro lado, también nos comprometimos con este sector a gestionar un subsidio en el consumo de energía eléctrica, pagando el 50% desde el mes de julio al mes de diciembre, y que esta medida, obviamente también, como decía, tenemos que gestionarla y se tiene que agarrar una ley especial que vamos a estar presentando al Congreso los primeros días del mes de mayo. Por otro lado, y ya con una medida administrativa a través de un decreto, hemos acordado con ellos reducir el IVA en el 50% para los alquileres comerciales. Esta medida estará en vigencia a partir de mayo hasta el mes de octubre y que, como decía, vamos a estar haciendo las gestiones para que el decreto pueda ser promulgado lo antes posible, ¿verdad? Por otro lado, también hemos acordado seguir fortaleciendo el FOGAPI, que es un instrumento que permite garantizar los préstamos que son otorgados a través del sistema financiero, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el compromiso también de incorporar en esta ley especial fondos adicionales para el FOGAPI, como así también avanzar en el establecimiento de algún tipo de herramienta especial, como el FISALCO, por ejemplo, que fue implementado el año pasado, para asegurar el financiamiento o el acceso al financiamiento a través del sector financiero público y también del privado, ¿verdad? Y también, finalmente, el compromiso de poder asistir a los trabajadores que se están viendo afectados por esta situación con kit de alimentos a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Por otro lado, mencionar que desde el Ministerio de Hacienda vamos a seguir trabajando con todos los representantes, gremios, empresarios de los sectores afectados por esta crisis que nos impone la pandemia, con el compromiso de hacer todo lo que esté dentro de las posibilidades para paliar sus efectos. Y además, obviamente, seguiremos activos en el diseño y preparación de políticas y acciones para renovar el desarrollo económico en un periodo post-emergencia, para lo cual propondremos acciones tanto en materia de impulso a la actividad económica como así también en las reformas que son necesarias en el gobierno, ¿verdad? Así que la idea era anunciarles básicamente estas medidas que vienen a complementar las que hoy ya están en vigencia, ¿verdad? Es importante recordar que hoy rige la reducción del IVA en un 50% para estos sectores hasta el mes de octubre. Por otro lado, también está vigente la postergación del pago del aporte obrero en el IPS durante todo este año y recién el año que viene, a partir del segundo semestre, se harán los pagos de manera fraccionada. También están vigentes la prórroga en el pago de servicios básicos hasta el mes de junio y como así también ya el compromiso de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento, como así también del crédito agrícola, de postergar por 12 meses más el inicio de los pagos de los préstamos que se han gestionado a través de estas entidades financieras, ¿verdad? Entonces, como decía, la idea era anunciar estas primeras medidas que hemos consensuado con estos sectores. Las mesas de trabajo están abiertas, de hecho en la tarde hoy vamos a seguir manteniendo reuniones con los representantes de los distintos gremios
de manera a poder escuchar sus inquietudes y tratar de buscar alternativas de solución que, como decía, permitan mitigar realmente el impacto de estas medidas sanitarias que se vienen estableciendo a través del Ministerio de Salud. Así que de mi parte era básicamente anunciar eso. Acá estamos a disposición para cualquier tipo de consultas o aclaraciones con relación a lo que hemos anunciado. Para el pago del subsidio, el tema IPS, ¿de cuánto va a ser el refuerzo económico? Porque ya hoy inclusive el gerente de prestaciones económicas estaba hablando de eso. Inicialmente solicitaban unos 50 millones de dólares. ¿Cuánto va a ser el refuerzo de Hacienda para ese sector? Nosotros estamos cerrando los números. Efectivamente hubo un pedido ya del IPS en torno a los 50 millones de dólares. Nosotros estamos evaluando ese pedido, pero definitivamente el monto sería entre 30 a 50 millones de dólares adicionales para el fondo que permita atender a los trabajadores formales suspendidos. ¿De dónde saldría ese recurso, ministro? Y si sería un nuevo préstamo, ya se tiene específicamente. Sí, ministro, reitero, ¿de dónde saldría este recurso para destinar a IPS? Nosotros estamos, como decía, trabajando en una ley especial donde vamos a incorporar varias de las medidas que mencioné, como así también otras que nos van a permitir al Tesoro, al Ministerio de Hacienda, herramientas adicionales para poder redireccionar recursos que están aprobados dentro del presupuesto. La idea es agotar esa instancia y en la medida que el Congreso Nacional nos pueda autorizar esas herramientas, nosotros recurriríamos lo menos posible a pedidos adicionales de recursos, ¿verdad? Pero estamos justamente afinando los números, tanto con IPS como el FOGAPI y otras acciones que obviamente queremos dar continuidad durante el presente año para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Acá tenemos otra pregunta y luego vamos a pasar a la pregunta del chat. ¿Préstamos externos, nuevas deudas externas a organismos internacionales están previstos para esta situación? Como decía, estamos en ese proceso ya de afinar los números. En principio queremos agotar la alternativa del redireccionamiento de recursos que hoy están dentro del presupuesto o que por ahí cuentan ciertas entidades del Estado que no están comprometidos al financiamiento de su presupuesto. Entonces estamos en esa instancia ya afinando los números y, como decía, la alternativa número 1 es agotar las alternativas que están dentro del presupuesto. Ministro, ¿se pudo clarificar con los directores de entes binacionales la disponibilidad que habrá de los fondos sociales para...? Bueno, justamente estamos en ese trabajo. Ayer fue promulgada la ley, hoy ya estamos conversando con el Ministerio de Salud y también con el equipo de las binacionales de manera a trabajar en la reglamentación y finalmente ahí también definir cuáles serían esos recursos que estarían disponibles para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Actualmente, ¿cuánto es lo que cuenta IPS para hacer estos pagos? IPS entiendo que tiene un saldo en torno a los 20 millones de dólares. Con esta coyuntura de las medidas implementadas a partir de hoy, se ha incrementado el número de trabajadores suspendidos. Obviamente eso va a demandar de mayores recursos del IPS. En base a los cálculos que ellos hacen, dada la situación actual, ellos estiman que estarían en posibilidad de cubrir a los trabajadores suspendidos hasta el mes de junio. Ministro, disculpe que sea reiterativo, pero saber cuánto es el monto que cree el Ministerio de Hacienda hoy que deberá tener el fondo suficiente para llegar a fin de año para mitigar esta situación de la pandemia. Bueno, en principio, haciendo una suma de estos números que estaba mencionando, de fondear el FOGAPI, del IPS, como así también lo relacionado al subsidio de la energía eléctrica, nosotros estimamos que estaríamos necesitando unos 100 millones de dólares aproximadamente para atender estas tres situaciones. La idea, como decía, es agotar la alternativa de los recursos que hoy están aprobados dentro del presupuesto de manera a no recurrir o a recurrir lo menos posible a algún tipo de solicitud de recursos adicionales al Congreso. Ministro, sobre los recursos binacionales, si bien están en conversaciones aún, ¿van a solicitar un informe de gastos realizados hasta la fecha para conocer cuánto está disponible, cuánto estuvo y cuánto es lo que no se puede desviar, de los proyectos ya, en ejecución? Asimismo, ¿verdad? Uno de los primeros pasos es saber de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en este proceso de reglamentación y de conversación con los representantes de las binacionales, vamos a estar solicitando que nos indiquen ellos cuántos son los fondos que
que estarían disponibles para ser reasignados al Ministerio de Salud. Ministro, ¿cómo avanza el pago a los trabajadores de zonas fronterizas con la Argentina? Es un punto. Otro, el tema del subsidio de la ANDE, ¿solo para los sectores más afectados o también podría llegar nuevamente al ciudadano común? Bueno, con relación al primer punto, el día viernes habíamos anunciado el inicio de los pagos a los trabajadores de frontera. Comenzamos con aquellos comerciantes y trabajadores formales. Esos pagos ya se completaron, estamos hablando de cerca de 4.000 personas que se vieron beneficiadas. Por otro lado, el día de mañana vamos a estar anunciando el pago a los trabajadores informales, vamos a estar levantando también la lista de beneficiarios y ahí estamos hablando de unos 21.000 beneficiados aproximadamente de las distintas ciudades de frontera. La otra pregunta, ANDE, el tema de la ANDE. Como mencionaba, todas las leyes o las propuestas de medidas que hoy estamos llevando adelante, como así también las futuras, obviamente ya son mucho más focalizadas. En ese sentido, la propuesta del subsidio del 50% de la energía eléctrica apunta solamente a los sectores afectados, ¿verdad? Llámese sectores de bares, restaurantes, eventos, hotelería, etcétera, que justamente ya son el sector, como decía, que se viene beneficiando de medidas ya implementadas, como por ejemplo en el sentido de servicios básicos, ellos ya se están viendo beneficiados con la prórroga en el pago de tanto la ANDE como la ESAP, ¿verdad? Sí, justamente, ministro, sobre ese tema, al menos lo que dan a conocer en la jornada de hoy hace referencia a aquellos que tienen un local propio, gastronómico principalmente. ¿Qué pasa con los demás sectores? Los DJs, las discotecas, los mozos, que no dependen solo de la luz y ese tipo de beneficios. Muchos inclusive ni siquiera están tributando el tema del IVA. ¿Qué otro tipo de beneficios se le puede dar a ellos? Bueno, mira, en principio lo que nosotros buscamos con estas medidas es tratar de alivianarle el costo a estas empresas, porque esto fue un reclamo de los gremios que justamente están operando no en un 100% y sin embargo tienen que estar pagando todos sus compromisos y entre ellos los servicios básicos. Entonces el objetivo de estas medidas es alivianarle ese costo de manera que en este proceso de recuperación económica, digamos, ellos puedan generar los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos, como así también, obviamente, generar esa reactivación que todos queremos, ¿verdad? El tema de los trabajadores independientes realmente es un tema bastante complejo, dada que las medidas sanitarias implementadas son transitorias. Lo que hoy estamos planteando es, por un lado, estos trabajadores, si son formales, están siendo beneficiados por el IPS a través del subsidio a los trabajadores suspendidos. Y si son informales, tratar de dar algún tipo de ayuda con alimentos que nos van a proveer estos gremios, la lista de personas para tratar de sobrellevar estas 2 semanas que van a estar en vigencia estas medidas sanitarias, ¿verdad? La expectativa es que con estas medidas sanitarias se pueda tratar de contener el nivel de contagios y para adelante no sea necesario volver con medidas de este tipo, ¿verdad? Sobre este sector informal, ministro, ¿hablamos solamente de kits alimenticios o se ve también la posibilidad de un nuevo pago similar al PTUBO, una suma cercana a 500.000 como se estuvo realizando, o eso ya se descarta? Solamente hablamos de kits alimenticios porque para hacer pagos como similares a los del PTUBO necesitamos de una autorización expresa de una ley, ¿verdad? Ley que hoy no tenemos y que solamente está focalizada a los afectados de ciudades de frontera, no así a trabajadores de otras zonas del país. Ministro, ¿están trabajando con salud en la planificación de la contratación de recursos humanos y qué presupuesto eso implica? Sí, eso es un trabajo permanente que se viene haciendo con el Ministerio de Salud. Hay que recordar que en todo este proceso de pandemia se han incorporado más de 11.000 trabajadores de blanco en los distintos sectores y obviamente estamos atendiendo siempre las necesidades adicionales que presenta el Ministerio de Salud. Hace unas semanas habíamos anunciado que dentro del equipo económico se había autorizado contratación de personal de blanco adicional, así que estamos atendiendo todas las solicitudes. En principio ellos cuentan con los recursos provenientes de la ley de emergencia, de los saldos que han quedado del año pasado, pero obviamente estamos siempre en comunicación permanente con ellos de manera a ir evaluando la ejecución de esos recursos
y las necesidades adicionales que podrían tener de recursos para adelante, ¿verdad? Ahora pasamos a las preguntas del chat. Analizan nuevos tributos como el impuesto COVID a millonarios para financiar gastos como lo están realizando otros países. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacer, o lo hacemos por parte. Bueno, ahí es importante mencionar que recién en el 2019 se ha aprobado una nueva ley tributaria que lastimosamente por la pandemia el año pasado no pudimos implementar de manera plena, pero este año sí estamos avanzando en la implementación de todas las medidas adicionales que fueron incorporadas. De esta manera continúa la conferencia de prensa ahí en el Ministerio de Hacienda acerca de estas nuevas medidas de mitigación económica que viene acompañado evidentemente con estas nuevas medidas sanitarias, y vamos a ir desglosando ya en los próximos minutos todos los temas. Realmente muy interesante todo. Totalmente. Gracias, Alexis, por este contacto. Lastimosamente tenemos que seguir hablando de más hechos de inseguridad y suman y siguen en este sentido también el blanco predilecto últimamente por parte de los malvivientes. Locales de cobranzas, y en esta oportunidad 3 malvivientes que de esta manera asaltaron este local ubicado en la zona de Capiatá, llegaron a bordo de un vehículo y uno de ellos ingresó para reducir a la propietaria. Tras un forcejeo logró apoderarse de la recaudación del día, cerca de 1.700.000 guaraníes. Algo inesperado fue la reacción de la abuela, que sorprendió al ladrón en su huida y le dio un golpazo con su bastón. Finalmente lograron escaparse con el dinero. Ya eran las 10:20 más o menos. Como te expliqué, entró un cliente junto a mí y me pidió saldo de Claro. Entonces yo me bajé de mi silla y vine como para anotar aquí el número, y en eso ya me entran por ahí. Uno, el de remera blanco, sí. Me entra y me aprieta acá con su pistola y me hace llevar a mi cama. Dame todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Y yo en la reacción, porque como te dije, tengo bebés, y le dije, por favor no me hagas nada porque tengo mi bebé en el baño, le dije, ¿verdad? No te voy a hacer nada, pero dame rápido, rápido. Vengo acá, abro mi caja, cuando agarro todo lo que es así de mí, y agarro un poco de 20.000, yo doy la vuelta y corro y abro acá. Y en eso él me echa. Y comenzó a gritar, auxilio, auxilio. Y salieron todos y mi abuela salió por ahí. Por el portón grande de atrás. Por el portón grande de atrás. Y entonces ahí ella lo que le ve y le pega. Pero no le intenta hacer nada el ladrón. No, por suerte. Porque estaba armado, tengo entendido, ¿verdad? Estaba re armado. Los 3, le metieron al cliente que vino a hacer la recarga acá. Ahí se sentó. Sí, ahí le hicieron sentar, y dice que tenían los otros 2 también contaban con armas. Pero uno solo ingresó acá para robar. Uno solo. Uno solo. ¿Cuánto es lo que se llevaron en total? En realidad 1.700.000. Parece poco, pero es una perspectiva de la gente que así como nosotros lo vive el día a día, ¿verdad? Tratamos de salir adelante todos los días. Perjudica. Parece poco, la primera vez. Esto es lo que tenés cámara, pero no están grabando, porque esto podría haber ayudado mucho. Muchísimo, y la verdad que un estafador luego justamente nunca vino a instalar, pero nunca a programar nada. Y esta vez necesitaste, pero no sí, se pudo, ¿no? Esta vez. Bueno, ¿y cómo están ahora? ¿Ya pasó más el susto? Más tranquila. Igual estoy atenta a todo porque no pude dormir. Bueno, por lo menos tenés la colaboración de tus vecinos que también son comerciantes y te dieron las imágenes, ¿verdad? Me dio todo. Gracias a Dios no pasó a mayores. Porque si no... Hubo el forcejeo, pero no te golpeó él. Solo mi rodilla, porque me echó pues. Pero no... Esa ya es la consecuencia. Esa ya es la consecuencia, con él. Exactamente. Vos intentaste escapar de él, pero él te estira. Él me estira. De la ropa. Me estira y no me caigo ahí. Y entonces yo me sigo arrastrando y grito auxilio, auxilio, y nos peleamos. Y él con su arma, gracias a Dios que no me hizo nada otra vez. ¿Vos le viste la cara? ¿Cómo era? Era un morocho petizo. No le vi la cara porque tenía el tapabocas y tenía kepi. Pero a los otros 2 ya no me dio tiempo de ver. Los 3 llegaron a pie. Los 3. Lo que manifestaban las víctimas en este caso, luego de ser atacados por estos 3 malvivientes, destacamos también en ese sentido, esta parte también de este circuito cerrado, cuando los malvivientes, luego de perpetrar este atraco, se daban a la fuga. Finalmente, la abuelita
le da un golpe con su bastón justo cuando estos delincuentes se fugaban. Ahí compartimos justamente esta imagen y también la entrevista con la adulta mayor que procedió a golpear a uno de los malvivientes. Salí de mi casa y traje una silla y senté para tomar mi mate y ella estaba ahí. Pero aquel estaba abierto. Entonces, dentro de un rato yo escuché que gritó. Se dio, dije yo. Maico, aipoa, dije. Entonces, vine por ahí y salí ahí afuera. Y estaba una chica parada ahí, con su celular estaba hablando con alguien. Y he visto a la chica que vino a mirar así. Ahí, vino a mirar así. Qué raro, dije yo. Entonces vino una camión grande y se quedó ahí frente del taller porque ahí hay muchísimo que está trabajando. En guaraní le voy a decir homo a su escuela. ¿Te pareció sospechoso eso, doña? Exactamente. Y entonces un muchacho que vino le habló, un muchacho al chofer, y pasó acá. Y entró ya acá el muchacho. ¿No dudaste ni un segundo de correr para auxiliarle a tu nieta? ¿No dudaste ni un segundo para correr y auxiliarle a tu nieta? No puedo, porque estaba allá en la esquina en un auto medio gris y me dijeron que nos tiene chapa. ¿Le llegaste a pegar vos con tu bastón al ladrón? Espérate así. Y después estuve ahí en el portón y he visto, yo cuando estuve sentado ahí, he visto que un muchacho tenía bolsón acá en la espalda y vino y entró acá. Y después vino otro, y después vino otro, y un señor estaba acá que quería cargar su... sacó, me dijo, hay de alas 100.000 guaraní. A cargar a celular, entonces llamamos la... iba ahí la puerta, a Mombobe, o que cupé, la plata libre y salí. Y después viene un moto. Dos mío Correa, ¿cómo le iba a decir? Que tiene militar para, que corre. Pasó. Ahí cuando hay la chico le dije yo a mi cuñada. No, así también, pero es otro. Así me dijo que estaba.